¿Cómo están? Espero que estén bien. Les pregunté de delante. Dios no se ha equivocado de camino. Dios no se ha equivocado de camino. Los invito a que leamos el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 y 27, en el cual nos dice lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber de las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová diciendo, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y órdenes y ordenanzas y allí probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí vemos que la actitud, aquí en la actitud y del pueblo hay una aplicación muy útil para nosotros poder entender qué estaba pasando. Hoy en la actualidad, a diferencia del pueblo, hoy en la actualidad hay aplicaciones en nuestros teléfonos muy útiles para llegar a lugares donde vamos de una manera rápida, de una manera directa, sin dar tanta vuelta a lo mejor como la dio el pueblo, o sin saber si realmente iban por el camino correcto. Esas aplicaciones que nosotros tenemos en los teléfonos son aplicaciones que usan el sistema de posicionamiento global que se llama GPS, bien conocido con ese nombre. Y eso nos sirve para guiarnos en el camino. Estas aplicaciones nos cambian de ruta nos cambian de ruta cuando a nosotros vamos a algún lugar y hay un accidente. Esa aplicación, si decía va hacia el norte y el accidente está acá, nos hace como dar una vuelta y nos cambia de ruta. Cuando hay mucho tráfico, nos da la mejor ruta, etcétera. Es decir, nos evitan contratiempos y situaciones que pueden ser problemáticas en nuestro camino. Toda esta tecnología creada por el hombre nos hace reflexionar en el texto que nosotros acabamos de leer. Y la pregunta que podemos tratar de responder a través del texto que leímos será, ¿será que Dios se equivocó de camino y llevó al pueblo primero por las aguas amargas en lugar de llevarlo directamente a Elim, donde había mucha agua, sombra y un buen lugar para descansar? ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿Por qué no los llevó directamente a Elim sin pasar por las aguas del Mará? Una pregunta válida. Yo creo que podemos hacerla. Y la respuesta no es que Dios se equivocó. No es que Dios se equivocó el camino con el pueblo. Antes de llevar a su pueblo al lugar de descanso y bendición, los llevó a un lugar donde tenía que probar su fe, un lugar donde tenía que darles una lección muy importante que no debían ellos olvidar. Nuestra vida, en nuestra vida, Dios no se ha equivocado de camino. Eso yo quiero que lo tengan claro, hermano. Él no nos está llevando hacia un mal camino, sino que Dios nos está llevando hacia su bendición. Muchas veces es necesario pasar por aguas amargas de la enfermedad, de la soledad, de la escasez. Muchas veces para Dios, para nosotros lo que es un desierto, agua amarga, para Dios es un buen camino. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Por qué Dios nos hace o no nos lleva siempre por el camino fácil a nosotros? A lo mejor es una pregunta que más de algunos se ha hecho. ¿Por qué Dios no nos lleva primero por el camino más rápido y más directo a nuestra bendición? Si siempre dice, no, si Dios lo va a bendecir, y uno dice, pero se ha demorado, pensamos de repente. La murmuración, ojo ahí. ¿Por qué? Yo creo que esa también es una pregunta que nosotros nos hacemos.
¿Por qué en las aguas? Y yo creo que vamos a tratar de reflexionar a través de la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor nos hace ir primero por esos caminos? Al igual. Después llega, a igual que el pueblo que llegó a aguas dulces, harta sombra, palmera, pero pasaron por el desierto, llegaron a esta agua amarga. Y en nuestra vida, ¿por qué Dios no nos lleva primero por el camino fácil? Es porque en las aguas amargas Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe en las aguas amargas. En el versículo 25, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí lo probó. Hay un montón de cristianos, o muchos cristianos, que tenemos una fe bien alimentada. Una fe alimentada por una buena predicación en nuestra iglesia. La alimentamos con harta oración, con harta lectura de la Biblia. Pero nuestra fe tiene que no ser solamente bien alimentada, sino que tiene que tener nosotros debemos tener una fe fortalecida en esas pruebas. Cada prueba que Dios ponga en nuestro camino, en esas pruebas que Dios permite que pasen en nuestras vidas, esa fe debe ser fortalecida en esas pruebas. Hemos dicho, nuestra fe es alimentada en la predicación de nuestros pastores, en la oración, en la lectura de la Biblia. Ahí nosotros alimentamos nuestra fe. Hacemos llenura del Espíritu Santo a través de estas acciones tan necesarias en la vida de un cristiano: congregar, escuchar la prédica, poner atención, escudriñar la palabra, leer la Biblia. Pero es ahí cuando nosotros también debemos nuestra fe tiene que ser fortalecida, alimentada, avivada, como Pablo le dice a Tito, aviva el fuego que hay en ti, el fuego del don. No, aviva el fuego que hay en ti. Porque Dios pone de su espíritu en nuestra vida. El fuego del espíritu va en tu vida, está. Pero es nuestra responsabilidad avivar ese fuego. Avivar ese fuego. Es por eso que nosotros alimentamos nuestra fe a través de la lectura, pastor, iglesia, comunión con Dios. Pero debemos fortalecer nuestra fe en esas pruebas de fe que Dios permite en cada uno en nuestras vidas. Nuestra fe se fortalece y se afirma en cada una de esas pruebas. Es por eso que Dios nos puede llevar a aguas amargas, porque Dios prueba nuestra fe. Dios no se ha equivocado de camino. ¿Y por qué no nos lleva directamente al mejor lugar, a la bendición al tiro? Podemos preguntarnos. Porque al igual que al pueblo que los llevó primero a las aguas amargas y después a aguas dulces y sombras, es porque en las aguas amargas podemos nosotros oír atentamente la voz de Dios, de nuestro Dios. En las aguas amargas, cuando estamos ahí, en el versículo 26a dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Aquí vemos, o muchas veces hemos visto, bendiciones que no las tomamos, ¿cierto? Y otras veces hemos sido demasiado rebeldes con el Señor y es por eso que no alcanzamos esa bendición. No hemos querido escuchar su voz, no hemos querido atender a su llamado y obedecer a su voluntad. Entonces nuestro Dios nos lleva primero a las aguas amargas para que nuestros oídos estén atentos a su voz, para que nuestros oídos puedan escuchar atentamente la voz de Dios y qué es lo que quiere decirnos, qué quiere decirte a tu vida. ¿Dios se ha equivocado en el camino, en nuestro camino? ¿Creemos que Dios pudo haber llevado al pueblo directamente a las aguas dulces y a esas palmeras que daban sombra? A través de la palabra del Señor nosotros vemos que Dios prueba al pueblo. Las aguas amargas prueba la fe.
en las aguas amargas, Dios nos permite que afinemos el oído y estemos atentos a la voz de Dios. En las pruebas, en las aguas amargas que Dios permite que nosotros llegamos, nuestra vida es corregida por nuestro Dios. Puede ser corregida por Dios. En el versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz, perdón. Claro. Puede ser corregida nuestra voz. Ahí está. Era en el 26. Sigo en el 26. En el versículo 26 nos dice esto. Si oyeres atentamente mi voz, Jehová, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo correcto delante de sus ojos. Entonces, si Dios nos lleva a aguas amargas primero, para que nos fortalezcamos en la fe, nos alimentemos de la fe, para que ejercitemos nuestra fe, fortalezcamos nuestra fe. Si Dios nos lleva primero a las aguas amargas y después a nuestra bendición, es porque en las aguas amargas nosotros podemos afinar el oído y empezar a escuchar correctamente la voz de nuestro Dios. Y al escuchar a Dios hacemos su voluntad, empezamos a hacer lo correcto, lo bueno, lo agradable a los ojos de Dios. Si Dios nos lleva a las aguas amargas primero, ahí nuestra vida puede ser corregida por Dios. Versículo 26, seguimos leyendo el versículo 26, nos dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, después dice, e hicieres lo correcto delante de sus ojos. El Señor nos tiene que hacer pasar por las aguas amargas porque nuestra vida puede ser corregida en esas aguas. En esas aguas puede ser purificada y santificada nuestra vida por Dios. Y con toda seguridad podemos afirmar que todo cristiano que pasa por aguas amargas, es decir, de dificultades, ya sea cual sea, enfermedad, escasez, adicción, llega con sus caminos torcidos a Dios. Y salimos de ahí, salimos de esa agua amarga, caminando por caminos rectos, agradables a Dios. Porque podemos ser corregidos por el Señor. En las aguas amargas que Dios nos pueda estar haciendo pasar o nos hace pasar primero por esas aguas amargas es porque en las aguas amargas comprendemos a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Anteriormente es que Dios puede corregirnos en esas aguas amargas. Ahora también nosotros podemos empezar a aprender a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Continuamos el versículo 26, terminando el 26, versículo 26c ahora. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Lleguemos a comprender, amigos, que no solamente se trata de escuchar la voz de nuestro Dios, sino que de conocer su voluntad. Él quiere que obedezcamos su voz y quiere que hagamos su voluntad. Podemos decir entonces que en las aguas amargas de la dificultad, de la adversidad, de la enfermedad, la obediencia, aprendemos la obediencia a Dios. Y la obediencia trae bendición a nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios. Yo una vez lo dije, todos creemos en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Le crees en sus promesas? Podemos estar pasando primero por aguas amargas, a lo mejor es porque en esas aguas amargas, al igual que el pueblo de Israel, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Podemos experimentar ese tremendo poder de Dios. Versículo 26d dice lo siguiente, y dijo, si oyeres atentamente mi voz, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Jehová, tu sanador. En las aguas amargas, en las cuales podemos estar enfrentando situaciones difíciles, en esas aguas amargas de Mara, los israelitas conocieron al Señor como Jehová, su sanador. Igualmente nosotros en los tiempos de prueba, de escasez, de enfermedad, de batallas, conocemos a Jehová, nuestro proveedor, Jehová de los ejércitos. Es Él quien pelea nuestras batallas. En esos tiempos de prueba que verdaderamente empezamos a conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. Y eso nos da confianza, fortalece nuestra fe. Por lo tanto, queridos, podemos estar nosotros muy seguros que Dios no se ha equivocado en tu camino. Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Solo confía en el Señor. Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no lo entendemos. En algún momento puede que Dios nos haga entender esos tiempos. ¿Por qué pasaron estas situaciones? De una enfermedad, ¿por qué llegó la escasez? ¿Por qué no encontré trabajo? ¿Por qué llegó esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué pasó esto? En algún momento Dios en su infinita sabiduría nos va a dar explicaciones, o cuando nos encontremos con Él, ahí vamos a entender por qué y para quién era. A lo mejor ni siquiera era para nosotros, pero nosotros hacemos la voluntad del Padre. Honramos al Padre y glorificamos al Padre. Si Dios dio, alabado. Si Dios quitó, alabado. O solamente voy a alabar al Señor cuando estoy pleno, cuando estoy con dinero, cuando estoy con salud, cuando estoy bien. Ahí es gloria a Dios, Dios existe. No. Al igual que al pueblo de Israel, que Dios primero los hizo llevar a Mara, que eran aguas amargas. El pueblo de Israel aprendió varias lecciones en esas aguas. Y esas mismas lecciones aplican para nosotros. Ahí el pueblo aprendió a... Dios les puso una prueba de fe al pueblo. Porque dice en el versículo 26, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol y echó la rama al agua y el agua se endulzó. Esto es un resumen porque ya el programa se está terminando. En esas aguas amargas que Dios nos puede estar haciendo pasar ahora, es porque ahí vamos a aprender a oír atentamente la voz de Dios, al igual que el pueblo. Esas aguas amargas que estás pasando, como las pasó el pueblo de Israel, nos pueden estar sirviendo para que nuestras vidas sea corregida por nuestro Dios. Dice el Señor, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de los ojos de sus ojos. Si Dios te ha llevado a esas aguas amargas, al Mará, y tú dices, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Por qué no me lleva directamente a la bendición? Es porque en esa agua amarga aprendemos a ser obedientes a la palabra de Dios. Y por último, estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Dios no se ha equivocado en el camino, ni en tu camino, ni en mi camino. Nuestra bendición viene, nuestra bendición ya está. Pero al igual que el pueblo, en el agua amarga es probada nuestra fe, nuestra obediencia. En esa agua amarga, Mara, antes de llegar a las 12 fuentes, a las 72 palmeras, tu bendición, el Señor en esa agua amarga puede permitir que experimentemos el poder de Dios en nuestra vida, en tu vida. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié al pueblo de Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por lo tanto, entendamos, podemos estar segurísimos que Dios no se ha equivocado en nuestro camino, en tu camino.
Él sabe lo que está haciendo en tu vida, en mi vida. Bienaventurados la tarde.